Bien, son las 6 de la mañana con 59 minutos de este lunes 28 de mayo. De regreso con ustedes en Primera Página. Estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. En la parte anterior hacíamos un breve análisis de la situación del comercio en general, todas las afectaciones que han tenido con el esquema cambiario, las afectaciones en materia de servicios públicos. Pero ¿cómo esto se traduce en operatividad y, por supuesto, en volumen comercial? Es decir, ¿cómo esto ha afectado el número de comercios abiertos, el número de comercios que hoy tienen o registran operaciones de intercambio en un entorno donde no hay electricidad en algunos sectores, hay fallas de telecomunicaciones, no hay servicio de agua, incluso el caso del gas doméstico, que para algunos, el gas natural, que también para algunos sectores es importante, el caso de las panaderías? ¿Cómo esto ha afectado el volumen del comercio a nivel, la contracción que hay? Sí, fíjate, nosotros venimos desde agosto del año pasado recorriendo el país, recorrimos a la fecha de la asamblea de la semana pasada, teníamos ya un panorama bien claro de por lo menos 21 estados en el país. Nosotros te podemos hablar de manera muy cualitativa, por supuesto, porque es bien sabido que en Venezuela muy lamentablemente no tenemos cifras oficiales, cosa que esperemos que pueda cambiar también en el futuro inmediato. Pero nosotros tenemos una pintura que nos dice que entre un 40 y un 80% del comercio del país se ha visto afectado por todos estos componentes de la tormenta perfecta de la cual estábamos hablando. Nosotros tenemos cascos centrales de muchas ciudades del país que son ahora zonas desiertas. Tenemos centros comerciales que tienen tiendas cerradas en el orden de un 15%. Tenemos zonas que por excelencia eran zonas muy concurridas para determinado producto que sencillamente dejaron de operar. Tenemos zonas, vuelvo al occidente del país, que fueron afectadas por actos vandálicos y se perdieron los negocios completamente. Entonces, cuando tú contabilizas el que ya no pudo operar, el que ya no pudo abrir y continuar, el que se tuvo que cambiar de ramo, inclusive por estas fiscalizaciones arbitrarias que ocurrieron muchísimo, sobre todo ocurre mucho en aquellas ciudades de estados que dependen muchísimo de la actividad estatal. Entonces, que de repente en algún momento vendían ropa y ahora venden tortas, que tuvieron que utilizar una tienda de 400 metros que vendía para el hogar y ahora se dedica a vender comida. Nosotros tenemos una afectación que va del 40 al 80%, donde el comercio no está operando de una manera eficiente. En esta afectación ya hemos hablado sobre este tema de los servicios públicos, hemos hablado del esquema cambiario. En los últimos años se ha sumado a la discusión y al debate político, que también afecta a lo económico, el tema de las sanciones a Venezuela. ¿Cómo está afectando las sanciones al sector privado? ¿Hay algún tipo de limitación a la hora de poder traer productos al país? ¿Cómo el tema de las sanciones económicas también llega a afectar a este sector? Mira, el tema de las sanciones en este momento nosotros lo vamos siguiendo y lo vamos analizando bien de cerca en Consecomercio y en general en todos los gremios. Creemos que allí hay la principal afectación está en el mundo político porque entendemos que son sanciones de índole personal a determinados funcionarios. El mensaje que nosotros podemos darle al país en este momento, y ya que se está hablando de un país tan emblemático como Noruega, es que deberíamos tomar ejemplo de Noruega, que fue un país que también fue país netamente petrolero y se convirtió en un país con petróleo. Y creemos que esa es la visión también para Venezuela, de convertirse como lo hizo Noruega en un país petrolero y pasar a ser un país con petróleo que utiliza el petróleo, como lo utilizaron ellos, como palanca productiva para desarrollar a la nación. Nosotros tenemos que avanzar en la coyuntura política, tenemos que utilizar un modelo político basado en la economía del libre mercado que nos permita desarrollarnos como sociedad, que permita potenciar las habilidades individuales para que se pueda hacer luego un aporte al colectivo y definitivamente tendremos cambios importantes y seremos uno de los países más competitivos no solamente de América Latina sino del mundo. En este mercado libre, ¿cómo ven la política monetaria desde Consecomercio? Hay dos visiones y un debate con respecto a la política monetaria de Venezuela y las acciones inmediatas y el impacto que tendrían. El primero sería la estabilización de la economía con el bolívar como moneda y otros hablan de la posibilidad de dolarizar. Mira, eso dependerá mucho de la política económica que quiera emprender el gobierno que le toque tomar esas medidas. Nosotros, por lo que vemos, ni en oposición ni en gobierno se ve mucha inclinación
hacia una dolarización tal vez como la que hizo Ecuador, eliminando el Banco Central. Pues bien, la invitación entonces es a que se estabilice la moneda y que tengamos un bolívar realmente dentro de los parámetros de una moneda seria y que no haya emisión de dinero inorgánico. El comercio lo que necesita son condiciones y en general la libre iniciativa privada necesita condiciones para operar y la sociedad en general necesita condiciones serias para desenvolverse de una manera adecuada. Lo que nosotros necesitamos es una moneda que no sea víctima del sabotaje principalmente del gobierno que imprime dinero sin respaldo. Y está en capacidad, antes de pasar a los comentarios de la audiencia, ¿está en capacidad del sector comercial del país de asumir una liberación en un entorno donde operan al 10 o al 15% de su capacidad? Sí, eso es importante señalarlo. Por supuesto que el mundo empresarial venezolano y sobre todo el que está organizado en gremios ya tiene planes preparados para poder ir a un ambiente de competitividad. Nosotros inclusive tenemos contemplado unas garantías mínimas de operación temporal para las empresas venezolanas que al día de hoy tienen que llamarse empresas sobrevivientes. Por supuesto que tenemos planes para que estas empresas no se vean diezmadas por iniciativas robustas que puedan venir desde afuera, pero siempre en el marco de garantías de operación temporal para adecuarse a la competencia. Lo que tiene que venir en Venezuela y lo que planteamos nosotros como comerciantes es que debe haber competencia, libre competencia, y las empresas venezolanas, llámese de comercio al mayor, de comercio al de tal, o incluso la gran empresa manufacturera y transformadora, debe prepararse para competir en una sana competencia abierta al mundo. Bien, vamos a revisar también la participación de nuestra audiencia, 7 de la mañana con 6 minutos. Conversamos con Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio, la mañana de este lunes 27 de mayo. Recuerden, @primera página, nuestra cuenta en Twitter e Instagram, la etiqueta Primera Página también disponible para sus comentarios. Sube Rodríguez Pérez con su participación. Así es, Carlos, de inmediato vamos a pasar a leer la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Tony Musati. El costo de las nuevas máquinas fiscales más el aparato de emisión de datos rondean los $1.500. ¿Cómo haría el pequeño comerciante? Sí, al amigo Tony le quiero decir que es bien importante que siga de cerca las iniciativas que están tomando las cámaras de comercio regional. En el caso de Concecomercio tuvimos la iniciativa de la Cámara de Comercio del Estado Carabobo. Ellos fueron los primeros en plantear una carta dirigida al CENIAT explicando que los pequeños comercios no estaban en capacidad o no están en capacidad de asumir ese costo. Y definitivamente las demás cámaras regionales se han ido sumando a esta iniciativa. Por lo tanto, vamos a apoyar a la Cámara Regional de su ciudad para que esta iniciativa sea acogida en el CENIAT. El señor Robert Pierre Villanueva le indica que por qué cuando el dólar baja, los comercios no bajan los productos y cuando el dólar se mantiene, aumentan los productos igualmente. Sí, hay un ambiente de completa volatilidad en el mercado venezolano. Recordemos que el primer renglón de costo en cualquier producto que se comercializa en Venezuela, muy lamentablemente, es el costo de la divisa. De manera tal que muchas veces vemos cambios de fluctuaciones que suben y bajan en una página, pero no necesariamente ese es el cambio de fluctuación que ha ocurrido cuando se adquiere el costo, cuando se importa el costo o se produce. Entonces, no necesariamente hay una relación directa en ese sentido. Vamos a leer un último comentario y una pregunta de Bolívar Divisa. Señor Capozolo, ¿usted cree que un cambio político sería recomendable para un cambio económico como la hiperinflación? Sí, la hiperinflación es un fenómeno en la economía que viene muy determinado por la política pública económica que pueda estarse dictando en un país, de manera tal que sí urge un cambio en materia de políticas públicas muy radical y el llamado que nosotros estamos haciendo y repetimos siempre es irnos hacia un esquema de economía abierta en el marco de la economía de libre mercado. Definitivamente apoyamos esa moción. Con esto cerramos la participación de la audiencia. Muchas gracias a todos los que siempre escriben a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram, @primera página. Nos toca también despedir a Felipe Capozolo la mañana de hoy. Antes de despedir, el Estado venezolano, a través del presidente Nicolás Maduro, ha llamado en distintas oportunidades a un diálogo. Es importante que dentro de ese diálogo se mencione a los sectores productivos.
y dentro de las discusiones que se han venido dando en precios acordados, en todo el proceso comercial del país, el Estado venezolano ha hecho señalamientos hacia el sector comercial y el sector productivo, pero también los ha llamado a un diálogo. De no haber un cambio político, están sumados desde Consecomercio a un diálogo con el Estado venezolano en pro de atender estos temas que ustedes consideran necesarios para lograr la estabilidad de la economía. Sí, mira, definitivamente en este momento el diálogo más importante que debe haber en Venezuela es el llamado diálogo social, donde en la mesa se puedan sentar trabajadores, empresa privada y el gobierno nacional, porque en este momento es muy complicado, por ejemplo, que sigamos viviendo situaciones como que un venezolano está ganando de sueldo mínimo 1 kilo de queso. Entonces, para abordar ese tema es fundamental que haya un diálogo social. ¿Y qué está haciendo el sector privado para atender esta realidad de que el venezolano gana? Nosotros hacemos un llamado constante al diálogo social porque vemos el drama que estamos pasando no solamente nuestros trabajadores, sino nosotros como empresarios. Ahora, este ha sido un diálogo que se ha transformado en un diálogo de dos bandas. Estamos dialogando directamente con nuestros trabajadores para buscar soluciones. Sería interesantísimo que se incorporara el gobierno. Que es el llamado diálogo tripartito. Sí, señor. Así es, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este lunes. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, 7:11 minutos. Nos toca hacer una nueva pausa en Primera Página, al regreso mucho más.